This episode is brought to you by Peloton. Whether you're in your running era, Pilates era, or yoga era, find Peloton workouts that work with you. From meditating at your kids' game to mastering a strength program, they've got everything you need to keep knocking down your goals. So no matter your era, make it your best with Peloton. Find your push. Find your power. Peloton. Visit onepeloton.com. This episode is brought to you by Indeed. We're driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/MBO. Terms and conditions apply. De repente, te acercas o llegas al sexto piso y te das cuenta que las reglas del juego están cambiando. Probablemente, como yo, tú o alguien que tú quieres, tengan muchas preguntas, desde las muy existenciales hasta las más prácticas, pero muy pocas respuestas. Soy Adriana Valladares y te invito a que nos escuches en Hablando en Plata para que juntos descubramos cómo vivir mejor esta etapa de la vida. Esta es una producción de Marta de Baile. Aura Medina te guía en la exploración de tu historia y te muestra cómo encontrar el camino para cultivar relaciones felices y llenas de amor. Descubre cómo poner los pies en la tierra, dejar atrás el cuento de hadas y aprender las herramientas necesarias para comprender el qué, por qué y cómo nos suceden las cosas. Esto es Shots de Realidad. Hola, soy Aura Medina. Bienvenido, bienvenida a este episodio de Shots de Realidad. En esta ocasión quiero platicarles de algo que a mí me parece básico para entender el por qué nos complicamos la vida tanto, por qué se vuelve tan difícil a veces esta cuestión del entendernos, que es tan importante en cualquier tipo de relación. Y sobre todo en las relaciones de pareja románticas, donde ponemos tanto, donde invertimos tanto y luego no entendemos ni qué está pasando. En esta parte, primero que nada quisiera explicar o quisiera compartir algo con ustedes, que es los seres humanos, los adultos, tenemos una parte funcional, o más o menos. Ahí va. Pero también vamos mano a mano de otra parte de nosotros, de nosotras, que no creció, que se quedó chiquita emocionalmente hablando, inmadura, como si hubiera sido una plantita que no nutrieron. Y esa es la parte, como les he explicado ya anteriormente en algún otro de mis podcasts, que conocemos con la metáfora de la niña o el niño interior, que es simplemente eso, una metáfora que describe esa parte de nosotros que es extremadamente vulnerable. Esa parte que ha experimentado traumas, que ha tenido represiones, traiciones, invasiones, control, y como resultado de todo eso, pues nos cubrimos por vergüenza, por miedo, y entonces creamos estrategias para lidiar con todo eso. Y esas estrategias que en su momento pues fueron necesarias, porque de niños es muy difícil poder lidiar con tanto trauma, con tanto rollo, pues causa mucha ansiedad, mucho dolor. Entonces necesitamos en su momento crear esto, pero justamente en estos episodios de Shots de Realidad, tal como lo dice el nombre, lo que quiero es más que nada rasgar esos velitos que nos hemos puesto, que no nos permiten ver la vida, la realidad tal como es. Es como si de alguna manera estuviéramos asomándonos y viendo el mundo a través de una mirilla que no nos permite verlo todo. Entonces, con esto, mi invitación es a que intentes abrir ese punto, esa visión, esa mirilla y sacar tantito la cabeza y ver más allá, porque de verdad es bien importante, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar de la Matrix, bueno, la película famosísima. Pues así vivimos, como en una Matrix. Los hindús o las escuelas antiguas, ancestrales, místicas, hablan del maya, del velo, de la ilusión, ¿sí? Y es eso. Lo que hacemos de niñas y de niños es mistificar la realidad.
La mistificación es básicamente esa incapacidad de hoy para experimentar la realidad tal como es, como les decía yo en un inicio. Todo lo que vemos, percibimos, sentimos y pensamos de alguna situación están siendo de alguna manera manchados, coloreados, como le quieran decir, controlados inclusive por esas heridas que experimentamos, los traumas que vivimos de pequeñas, de pequeños, y todas esas necesidades insatisfechas del pasado. Es como de alguna manera si una parte de nuestra conciencia se hubiese quedado congelada en esa línea del tiempo. Así véanlo, como cachitos de la conciencia que se fueron quedando congelados en la línea del tiempo. Y entonces esas partes congeladas están en nosotros. Y es lo que conocemos como trauma y como los traumas de nuestra niña, de nuestro niño interior, ¿no? Entonces, cuando hoy algo sucede afuera que no nos gusta, esos traumas se detonan, se abren, ¿no? Porque sí es cierto, ya crecimos, pero esa estructura emocional, como les dije hace ratitito, permaneció congelada en ese momento en que experimentamos el trauma. Entonces, esa forma de alterar la realidad que aprendimos, porque la aprendimos bien, y lo hicimos bien, créanme, lo necesitamos en ese momento. Empezamos a percibir la realidad de una manera distorsionada y eso nos incapacita hoy para experimentar la realidad tal como es. Y necesitamos darnos cuenta que nuestra visión del presente, toda nuestra visión está siendo controlada por, como les decía, por esas heridas, por esos huecos, porque si no nos damos cuenta de eso, no entendemos qué está pasando y lo peor, no podemos resolverlo. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo hoy, de adultos y de adultas, distorsionamos la realidad desde esta visión infantil. Imagínense que están viendo el mundo con unos lentes que son de otro color, literalmente. Lentes de enojo, lentes de miedo, lentes de traiciones, lentes de humillación, lentes de lo que ustedes quieran, ¿sí? Y esos lentes de esos colores, pues de alguna manera distorsionan lo que estoy viendo. Tanto, es más, al grado de hacer lo que les voy a explicar ahorita en estos ejemplos. Por ejemplo, subimos a las personas a pedestales, ¿no? Las idealizamos y les ponemos una de cualidades que, ¿para qué les digo? Cualidades que nuestra parte infantil quiere encontrar, que necesita, que anhela encontrar en la otra persona. Y luego nos molesta, nos enoja, porque esa persona no es lo que nosotros pensamos que era, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Cuando conocemos, me ha tocado ver, no, es que me cuesta trabajo ser amigas, pero conocí a alguien, no sabes qué buena onda de amiga, súper buena onda, está conmigo siempre, todo el tiempo que la necesito, ahí está para mí. Un mes más tarde, es una desgraciada, no sabe lo que me hizo, bla, 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 ¿no? Un maestro que vemos como alguien wow y como a los 6 meses ya lo odiamos, es un imbécil, es un farsante, ya no lo quiero admirar. Así nos pasa con las personas, ¿sí? Esa es la parte infantil. En parejas, cuando nosotros conocemos a alguien, hay un clic por ahí que se hace y que no entendemos, la famosa química de la que voy a estar hablando mucho en estos episodios, porque es bien importante entender si de verdad queremos crear relaciones verdaderas, auténticas, obviamente maduras, ¿sí? De adulto a adulto, de adulta a adulta. Entonces sí necesitamos entender estos mecanismos que están funcionando dentro de nosotros y que causan un verdadero caos en nuestras relaciones, ¿no? Eso es lo que llamamos proyectar, ¿sí? Que ya he hablado de esto en otros episodios. ¿Qué sucede con este mecanismo de proyección? Estoy viendo a una persona, pero no la estoy viendo. Lo que está pasando en ese momento, cuando yo conozco a alguien que me gusta mucho o inclusive que me disgusta mucho, es que algo se movió dentro de mí, ¿sí? Ese mecanismo de, estoy percibiendo algo ahí que me gusta o que no me gusta por alguna razón. Es como si mi niña interior hubiese retrocedido, hubiéramos tenido una regresión a algún momento en nuestra línea del tiempo, literalmente. Algo pasó
y esta persona o esta situación me lo recordó, sin que tenga yo the whole picture, porque no me estoy dando cuenta de todo, simplemente me estoy sintiendo como me sentí en ese momento y muchas veces no me doy cuenta. Entonces sí culpo a la persona de hoy o le pongo todos esos atributos. A lo mejor hay veces, ¿saben qué pasa? Que hasta un olor. Esa persona usa el mismo perfume que usaba mi papá, la misma loción, y entonces ya creo que es una persona de confianza porque huele como olía mi papá. Así de fácil puede ser todo este rollo que se nos mueve cuando nuestros niños interiores están actuando desde el inconsciente, porque eso es. Otro ejemplo es que vemos, escuchamos y sentimos cosas que de hecho ni siquiera son reales. Y aquí viene mucho la parte de las inseguridades y de los celos. No te hagas, yo te vi que estabas coqueteando. Y la otra persona, pues a lo mejor sí. Es que ese es el problema. Cuando tenemos tanto rollo adentro que no hemos resuelto, no estamos muy claros en lo que sí está pasando o no está pasando. Entonces, la chamba es limpiar precisamente nuestra percepción de las experiencias pasadas para que éstas no contaminen el momento actual, el aquí y el ahora. Porque si no, estoy viendo algo que igual no está pasando. El cuate habló mi cuate o mi novio o mi pareja o quien sea, habló con la otra persona y yo ya me imaginé mil cosas. Sí, es como entrar a un cuarto donde está lleno de personas y de repente alguien en aquella esquina se empieza a reír y tú juras que se está riendo de ti. ¿De dónde viene eso? No, es que seguramente están hablando de mí. Esa es una percepción mía que viene precisamente de experiencias pasadas, de situaciones pasadas que pareciera que ya están ahí calmadas, pero cuando algo sucede, se detonan y me vuelvo a sentir como cuando era niña, por ejemplo, ¿no? O cuando era niño, cuando era chica, que algo me pasó y no me doy cuenta, no quiero entender que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver conmigo. Yo juraría que esas personas estaban hablando mal de mí y viene de esas experiencias pasadas. Otro ejemplo, no escuchamos, no vemos o no percibimos cosas que sí están pasando. ¿Cuántas personas nos dicen, es que no me la creo? ¿Sí? O una persona realmente te estima, te quiere, y como tú no te la quieres creer o no puedes creer que alguien esté ahí para ti, empiezas a actuar de maneras, literalmente, como para empujar y presionar a la otra persona, y esto lo hacemos de manera inconsciente. A veces es consciente, pero casi siempre es inconsciente, para que la otra persona te muestre, y le pongo pruebas, y le pongo pruebas, y le pongo pruebas, hasta que la otra persona dice, vete al demonio, porque se cansa, y pues, por muchas razones, ¿no? Entonces, eso es parte de esta mistificación, de esta forma de no poder ver lo que realmente pasamos. Otro ejemplo, a ver con cuál se identifican. Proyectamos en el futuro cosas que según nosotros van a pasar, ¿sí? Seguramente esta persona va a lastimarme. No voy a salir con esta persona porque, ¿para qué? Si siempre me pasa lo mismo. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos tanto miedo que escribimos el final de la historia y no nos permitimos vivirla. Y lo peor es que si nos los permitimos vivirla, lo hacemos de tal forma como si quisiéramos corroborar que es cierto lo que yo pensaba, ¿no? Al final, ya ves, yo lo dije. Esta persona me iba a lastimar. Claro, no me doy cuenta que todo el tiempo estuve actuando de una manera que provocó que la otra persona, la persona que estaba queriendo acercarse a mí, dijera un día, pues no se puede, ya me voy. Yo ya sabía que te ibas a ir, ¿no? Es como esta profecía autocumplida que hacemos, que vamos creando en nuestra vida. Se nos olvidan las cosas, se nos olvidan los eventos. Esto es muy claro. Los niños chiquitos tienen que crear mecanismos de defensa, necesitan hacerlo para poder lidiar, para poder sobrevivir a situaciones que a veces son muy hostiles. Y como adultos y adultas seguimos cargando con eso, pero nos encanta decir, como olvidarnos de todo lo que pasó. No, mi infancia fue maravillosa, mis papás jamás se peleaban, siempre nos llenaron de amor y de cariño, ¿no? Sí, a veces nos daban de golpes, pero era para educarnos. Entonces no entendemos que mucho de lo que pasó es justamente lo que hoy nos está lastimando.
Y el problema de no quererlo ver, de seguir mistificando esa realidad, de seguir poniéndola bonita, rosita o a veces muy negra, es que no nos permite ver lo que realmente sucedió y entonces sí lidiar con ello. También otra parte que sucede es que nos confundimos, ¿sí? Entramos como en estas etapas de mucha confusión mental, muy chistoso, ¿no? Como, ay, estoy confundida, cuando en realidad es una forma de no querer ver, de no querer lidiar, de no querer enfrentar. Nos desconectamos. ¿A quién le pasa esto? Esto es muy típico, nos desconectamos. Es como si la mente queda en blanco, ¿no? Cuando algo afuera es de muy estresante, no nos gusta, nos están confrontando, nos mueve demasiado, ¡pum! Desconexión segura, ¿no? Nos vamos como a otro mundo, como a vivir una fantasía, o nos vamos a nuestra fantasía. ¿Cuál es esa fantasía? Pues para cada quien. A veces es simplemente como que dejamos la mente en blanco, hacemos como que ahí estamos, pero no estamos. Y eso lo hacemos mucho en las relaciones. Escuchamos estas voces internas que nos critican, que nos juzgan, ¿no? Que nos dicen, haz esto, haz el otro, pero no escuchamos la voz de la sabiduría. Todo esto sucede por el simple, que no es tan simple, hecho de este mecanismo de defensa llamado mistificación. Y sí necesitamos empezar a darnos cuenta de esto, aprender a salir de esa nube, de esa bruma, abrir los ojos literalmente ante la vida. Pero ¿saben qué? No es nada más abrirlos, es querer abrirlos. Yo quiero ver, no importa lo que pase, yo quiero ver, ¿sí? Porque muchas veces algo sucede que no nos gusta y elegimos no verlo, porque si encontramos algo que no nos parezca, vamos a tener que tomar acción y entonces todo el status quo se viene para abajo. Y hay muchas personas que no están dispuestas a mover su vida, a que su mundo se les caiga un poco, a que la burbuja, ¡pum!, de pronto explote. Y así pasa, ¿no? Pero es que hay que hacerlo. Si queremos realmente crear orden en todo este caos doloroso interior, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que dejar de vivir con esas fantasías, es que yo soy tan linda, ¿no? Hay gente que llega y me dice, no, es que yo de verdad he dado tanto y no sé por qué la otra persona se van, siempre me dejan. Y cuando es como, a ver, te voy a confrontar, ¿por qué das tanto? ¿No? ¿Qué te lleva a dar tanto? Y debajo de ese dar tanto o atrás de ese dar tanto, encontramos una persona que creó esa estrategia de dar mucho como un gancho para jalar a las demás personas. Y quizá eso le resultó cuando era niña, cuando era niño, con los papás, con la familia. Pero hoy está lidiando con otros adultos que también traen traumas y que a veces cuando sienten esos ganchos salen corriendo, ¿sí? Entonces vamos a entender un poquito cuáles son esos estados mistificados que son importantes, significativos de cada uno de nosotros, para poder empezar por lo menos hoy a entender con toda la honestidad posible, porque esto es para ti, no tienes que decírselo a nadie, ni tienes que exponerte, simplemente escuchar esto que estoy diciendo y ver si esto te suena, a ver si esto tiene algo que ver contigo, porque ese es el primer paso que hay que dar, aprender a abrirnos, a recibir y a decir, ok, esto es algo que me pasa a mí, es algo que yo hago, porque desde ahí empieza el caminar, el verdadero caminar, tomar responsabilidad por esos mecanismos de defensa. Vamos con el primero, que es la grandiosidad, el estado de ser grandiosos. En ese estado nos vamos a creer que somos omnipotentes, así tal cual, que tenemos esa capacidad de controlarlo todo y a todos. ¿Qué tal, eh? ¡Ja! Lo digo y la verdad es que me cansa, porque es cierto, es como querer andar controlando la vida, como si todo fuera nuestra responsabilidad, ¿no? Obviamente, como decía hace ratito, bueno, no obviamente, pero como les explicaba hace rato, en la etapa infantil es muy natural que nos aferremos a esa creencia, que podemos hacerlo todo, porque es una manera de sobrellevar el estrés cuando somos pequeñitas, pequeñitos, e intentar crear un poquito de orden, poner orden en un mundo muy caótico, ¿sí? Como adultos,
esto nos permite tener contacto con la realidad externa y con la realidad acerca de nosotros mismos, nuestros verdaderos dones y limitaciones. No podemos hacerlo todo, ni tampoco es que no puedo hacer nada, ¿sí? Desde esta distorsión, adoptamos roles que no tienen nada que ver con nuestra verdadera energía, aceptamos situaciones que no están bien para nosotras porque creemos que todo lo podemos hacer, que todo lo podemos controlar. Ah, sí, yo puedo, échamelo, ¿no? Una persona que está atrapada en esta idea de la grandiosidad se va a sentir responsable por todo o va a culpar a otras personas por no cumplir con sus expectativas, ¿sí? Va a pensar que de verdad los demás están ahí para cumplir con sus expectativas. ¡Auch! Otro de los estados mistificados es lo que conocemos como el pensamiento mágico, la fantasía, ¿no? Es como si tuviéramos una niña mágica, un niño mágico dentro de nosotros que va formando, que se ha ido formando de alguna manera una imagen de la vida, del mundo y de otras personas de tal forma que vaya de acuerdo a sus sueños. Y muchas veces, piensan que las cosas van a pasar solo por desearlas o por decretarlas. Yo veo libros muchas veces que te invitan a que busques esa vida que te mereces, que si la decretas, que si la piensas. No quiero decir que la mente no tenga su fuerza, porque claro que la tiene, pero tampoco somos esos seres con tanto poder que somos nosotros quienes vamos a dictar cada paso en nuestra vida. Van a haber circunstancias totalmente externas y creer que somos capaces de controlarlo todo nos va a convertir en personas muy frustradas, muy enojadas, muy vanas y muy desconectadas con la realidad. Otro de los estados es el estado de polaridad, ¿sí? Me voy a un extremo. O todo es blanco o todo es negro. Para mí no hay medios. O me quieres así o no me quieres, ¿no? Porque así es como el niño interior, la niña interior ve el mundo. Para un niño pequeño todo es en función de sí o no, ¿sí? O es totalmente maravilloso o es horrible. No hay términos medios para esa parte inmadura, porque está imposibilitada para ver claramente. Y esta es la estrategia creada por una niña o un niño con traumas que busca desesperadamente algo en qué creer y en qué confiar y no puede manejar la ambivalencia. Puede ser una persona que creció con padres muy ambivalentes y esa ambivalencia es algo que un niño chiquito no sabe qué hacer con ella. Necesita algo firme, por eso se aferra y se va a esos extremos y se vuelve una persona de polaridades porque no puede con él, quién sabe si sea así. ¿No? Te quiero, pero te golpeo. Entonces es como demasiado. Luego tenemos el mecanismo de sentir que de alguna forma estamos reforzando algo, ¿sí? Son conductas, por ejemplo, cuando tenemos estamos reforzando conductas que quizá cuando éramos niñas, niños fueron muy premiados, recompensados, y ahora queremos comportarnos de la misma manera esperando que también recibamos ese amor y esa aprobación. Y nos da terror desviarnos de este comportamiento, pero hoy ya no somos esos niños y no estamos lidiando con mi padre y con mi madre. Esta gente no es papá y mamá y desgraciadamente a veces vamos al mundo creyendo que vamos a ser tratados o tratadas de la forma en que fuimos tratadas en casa, sea bueno o sea malo, pero no tiene que ser así, ¿sí? Darnos cuenta que ya no estamos así. También se presenta cuando la situación o las conductas de otras personas están de alguna manera reforzando nuestras creencias, refuerzan nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, no, es que no me quiero mostrar vulnerable porque ya sé que me van a lastimar, entonces me muestro vulnerable y ya ves, me lastimaron, porque hay una parte que como no está preparada, es infantil, ese es el problema, nos estamos relacionando desde una parte inmadura e infantil. Entonces tiene esta fantasía de que si yo actúo de cierta manera, que es lo que les estaba diciendo, la gente me va a querer. Si yo me abro, me van a querer. Entonces cuando no es así, me voy al otro extremo. Y así vivo mi vida. Entonces bueno, esto es importante verlo. Voy a seguir hablando de esto en los siguientes podcasts. Hay uno de los estados, uno de los podcasts, que es muy interesante porque es justamente hablar de los trances. ¿Qué sucede cuando vivimos en estos estados de mistificación?
comunicación. No se lo pierdan, es el próximo y créanme que les va a ayudar muchísimo cuando entren en esas relaciones que no saben ni qué están haciendo, ni cómo portarse, por lo menos entender por dónde están. Les agradezco muchísimo que me escuchen. Pueden seguirme en mis redes, pueden comunicarse conmigo con muchísimo gusto. Estoy abierta a la comunicación, a las dudas. Me encantaría encontrar por ahí que me manden preguntas y yo encantada de responderles. Mis redes Aura Medina W, pueden buscarme Aura Medina de WIT y con mucho gusto, si me hacen alguna pregunta, estaré más que contenta de responderles. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Shots de realidad con Aura Medina. Esta es una producción de Marta de Baile.